Hola, bienvenidos a Dunamis, donde los protagonistas son Dios y su palabra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es eso de los tiempos de Dios? Pues creo que no eres el primero. Normalmente nosotros los seres humanos, ensimismados en nuestros pensamientos, nuestros deseos y lo que nosotros creemos como esencial, solemos hacerle oraciones al Señor. Y en algunas ocasiones el Señor es bueno y nos lo da de inmediato. En otras demora un tiempo que a nosotros nos parece una eternidad. Y sin temor a equivocarme, esa es la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, en el transcurso de la palabra de Dios podemos observar que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero hay una característica, una que no nos gusta: soberano. Es este Dios soberano el que al pasar de las eras ha mostrado sabiduría infinita en múltiples ocasiones. Pero la ocasión donde más podemos palpar esa sabiduría del Señor es la cúspide de su plan perfecto: la llegada del Mesías. Jesucristo llegó al mundo aproximadamente 700 años después que Isaías escribiera el capítulo 53, donde lo anuncia perfectamente, y casi 1400 años después de que Moisés escribiera en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tomando en cuenta este lapso de tiempo, pudiésemos pensar que Dios llegó tarde a la fiesta. Pero la pregunta es, ¿realmente llegó tarde? El día de hoy veremos esto. Alrededor del año 930 a.C. se da una división importante en la nación de Israel. Roboam, el hijo de Salomón y legítimo sucesor, no es aceptado por 10 de las 12 tribus de Israel. Esto ocasiona una ruptura en el país de Israel y se separa en dos reinos: el reino del norte, conocido como Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Luego de esta división podemos ver en la Biblia, en los libros de Reyes, que cada rey era el peor que el anterior, a excepción de unos pocos reyes que tuvo Judá. Prácticamente todos los reyes de Israel guiaban al pueblo hacia el paganismo y hacia adorar a dioses, los cuales no son el Dios verdadero. Esto ocasionó que el juicio del Señor cayera sobre cada uno de estos pueblos. Y en el año 721 a.C., el reino de Israel, el reino del norte, cae en manos de los asirios. Y en el año 597 a.C., cae el reino de Judá ante Babilonia y su poderoso rey Nabucodonosor. El pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia alrededor de 70 años, hasta que llegó Ciro, un gobernante medo-persa, quienes habían absorbido al imperio babilónico y les permitió a los hebreos regresar a su tierra. Es importante recalcar que durante este periodo el pueblo de Israel fue comprendiendo que el exilio era un juicio del Señor debido a su desobediencia, debido a la adoración a otros dioses. Y esto fue generando poco a poco un recelo por las cosas de Dios, un recelo por la ley, que posteriormente se ve reflejado en acontecimientos que narraremos luego. En el año 332 a.C. entra un jugador nuevo, un hombre llamado Alejandro Magno, e Israel pasa al dominio de los griegos. Gilberto, ¿qué tienes que decirnos acerca de los griegos? Efectivamente, Juanca, la historia entre los judíos y los griegos empieza con Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, el cual fue el rey de Macedonia desde el 336 a.C. y conquista Jerusalén en el 332 de esta misma era. Magno, en su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura social, política y cultural de su imperio, abriendo camino a algo conocido como el periodo helenístico. El helenismo tuvo un impacto monumental. Y te preguntarás, ¿qué es el helenismo? Pues los griegos consideraban su cultura superior a la de los demás pueblos. Por lo tanto, no solamente imponían su territorio, sino que también imponían su cultura, su arte, su ciencia, su sabiduría, su arquitectura, y hubo un intercambio rico de la lengua griega, tal punto que la lengua griega se consideró una lengua universal, se hablaba casi en todas partes, vamos, como el inglés de hoy en día. Así comenzó una de las más interesantes historias de las relaciones culturales del mundo antiguo.
Los griegos jamás habían conocido a alguien como los judíos y los judíos nunca habían conocido a alguien como los griegos. Para los judíos, los griegos eran una nueva y exótica cultura del oeste. Luego de todo esto ocurre la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y su imperio es repartido entre sus principales generales y surgieron dos imperios griegos, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Inicialmente los judíos estaban bajo el mando o el control de los Ptolomeos, pero luego de la batalla de Panio en el 198 antes de la era común o antes de Cristo, Israel pasó a estar bajo el dominio de los Seleucidas y su rey Antíoco. Esta batalla, conocida como la batalla de Panio, fue un enfrentamiento liderado por el mismo rey griego Antíoco III en un intento de reconquistar las tierras que en algún momento le fueron arrebatadas a su padre. Durante todo este periodo, la cultura helenística se fue desarrollando cada vez más y más dentro del pueblo judío, llegando al punto de que algunos renegaban su identidad judía. Si bien la mayoría de estos sí mantuvo su práctica religiosa, esto fue visto como una rebelión de parte de los judíos para los griegos. Para complicar las cosas, los judíos helenizados intentaron ayudar a sus hermanos más tradicionalistas, arrastrándolos fuera de lo que ellos percibían como creencias primitivas, para introducirlos así al moderno mundo del mundo griego. Para lograr este propósito, estos judíos helenizados solicitaron la ayuda de sus aliados griegos, incorporando finalmente al mismísimo rey Antíoco al conflicto. Estas brutales persecuciones griegas provocaron la rebelión de los macabeos, una revuelta que fue liderada por la familia sacerdotal de Matatías y sus 5 hijos. Luego de 3 años de batalla, Jerusalén fue liberada y el templo que había sido profanado fue limpiado y dedicado nuevamente a Dios. Esta batalla se extendió durante varios años más, acabando con la victoria de los judíos sobre los griegos. Y durante todo este tiempo fue un periodo donde se cultivó un recelo por la ley, una búsqueda implacable por la cual nacen estos grupos famosos como los fariseos y los saduceos. Luego de todo esto viene la entrada del Imperio Romano. Lía, cuéntame un poco de esto. Muchas gracias, Gilberto. Muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con los romanos? Los romanos consideraban la cultura griega como algo digno de imitar. Es por esto que no la abolieron, sino que la promovieron. Siendo así algo común que fueran las regiones parte del imperio griego, se tomara la lengua griega como un idioma internacional. En la conquista romana hubieron muchísimas particularidades, pero dentro de ellas hubieron dos que son importantes para nosotros. La primera, que es la Pax Romana, que la expresión proviene del hecho de que la administración y el sistema legal pacificaron anteriormente las regiones que habían sufrido disputas entre jefes, entre tribus y ciudades rivales. Y la segunda, que era la infraestructura. Los romanos creaban calzadas, es decir, modelos de carretera, para conectar así el vasto del imperio. Yo creo que Juanca nos tiene algo más. Cuéntanos, Juanca. Luego de haber visto todos estos datos históricos, se podrán estar haciendo la pregunta: ¿y esto qué tiene que ver con que si Dios llega tarde? Pues examinemos los hechos. Cuando Cristo llegó al mundo, ya existían los fariseos y saduceos, los cuales se fueron formando durante todos los acontecimientos que vimos y se fue creando ese celo por la ley, el cual culminó en estos grupos, los cuales fueron responsables de entregar a nuestro Salvador a la cruz. Gracias a la influencia griega había un idioma común en todas las partes del imperio, lo cual permitía la comunicación. Gracias a la influencia romana se tenía la Pax Romana, la cual permitía viajar relativamente seguro por todo el imperio, y se tenía la infraestructura para viajar. Esto nos deja con un escenario casi perfecto para esparcir una gran noticia. Luego de haber visto todos estos hechos, ¿todavía crees que Dios llega tarde? Te dejo con esa pregunta. Hasta la próxima.